Estamos aquí para poder satisfacer la solicitud del doctor de la Universidad Metropolitana de Ecuador, Sede de Machala, donde tendrá lugar el congreso el próximo mes de noviembre, y pues el profesor, el doctor que les habla, va a intervenir como ponente en las sesiones congresuales de esa universidad. Se me pide que haga una presentación, pero no es una mera presentación, es un tratamiento cabal del contenido del tema que voy a abordar en este congreso, como es patrimonio cultural en binomio con el turismo. ¿Cómo se desentraña y se desarrolla el tema? Muy sencillo. Ustedes, alumnos, van a tener que implementar los contenidos de recursos turísticos en íntima vinculación al patrimonio cultural. Patrimonio cultural que, como veremos, ha tenido una sistematización doctrinal, no solamente derivado de la evolución de las necesidades de la realidad social, porque no olvidemos que el derecho regula la sociedad y, como decían los latinos, allá donde va la sociedad está el derecho. Ubi lex, ubi societas ibi jus. Allí donde está la sociedad está el derecho, que debe de acompañarla y regularla. Pues bien, el tema que nos ocupa es el concepto de patrimonio cultural en relación a los recursos turísticos. En primer lugar, voy a analizar una aproximación, voy a avanzar una aproximación al concepto de patrimonio cultural, y para que todos ustedes tengan una noción de qué estamos hablando, porque naturalmente lo que no podemos es adentrarnos en una materia sin conocer al menos los enunciados que la conforman. Pues bien, patrimonio cultural está compuesto de dos vocablos: patrimonio y cultura. Patrimonio, pues ya desde el derecho romano se considera aquel cúmulo de derechos y bienes afectos a un fin de contenido económico. Patrimonio puede ser un patrimonio desde pictórico, un patrimonio cultural, un patrimonio de bienes, en fin, cualesquiera colectividades que conforman una unidad y que se destinan a un fin específico, como en este caso sería la cultura. Según nuestra Academia de la Lengua Española, que ustedes participan como miembros de las academias hermanas de los países hispanoamericanos o latinoamericanos, es el conjunto de bienes o derechos poseídos por una persona natural o jurídica. Como saben, pues no solamente el derecho protege a sujetos individuales como personas, sino también a colectividades que tienen agrupaciones que conforman un estatus como persona jurídica con una de derechos y obligaciones. Pues bien, tanto puede ser persona natural como una sociedad, un consorcio, una persona jurídica, afectos a un fin, susceptibles de estimación económica. Es muy importante la connotación económica, porque si no, no tendría un contenido puramente patrimonial. Podemos observar que la definición de cultura aneja a patrimonio se perfila desde el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 2019. ¿Qué significa ello? Que la cultura es muy diversa, puede englobar manifestaciones no exclusivamente artísticas, sino pueden ser tradiciones locales que conforman un aspecto de patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto cambiante, porque son diferentes las concepciones que se puedan presentar en diferentes épocas
o grupos sociales. No es lo mismo una cultura en un pueblo primitivo, en nativos, en lugares de la Amazonía de ustedes, que saben que hay todavía pueblos que apenas han evolucionado y que están en su medio, que una cultura evolucionada al tercer milenio occidental. Podemos observar, pues, que sendos términos están ligados a la propiedad y al valor de dichos bienes, a conceptos económicos y jurídicos y a los modos de vida propios, ideas y creencias dentro de una sociedad. Tenemos que valorar que la concepción del patrimonio cultural varía tanto en el espacio como en el tiempo, ya que desde sus orígenes, como dice Santa María, hasta hoy en día ha ido transformándose y adecuándose a las nuevas demandas y necesidades, que era lo que nosotros antes comentábamos. Podríamos ofrecer una definición que determina el patrimonio cultural como algo relativo que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos mediante un complejo proceso de atribución de valores sometido a continuos cambios. Esa movilidad, esa cuestión mudable es consustancial a la evolución cultural. Está sujeta a continuos cambios de gusto y al propio dinamismo de las sociedades. Esto el doctor Jules Peñalba en el 2005 ya lo conceptuó. Cabe destacar un sentido económico, pero un sentido de traslación a lo largo de los tiempos, como pueda ser el legado, una atribución patrimonial para después de la muerte, el legatario, o bien una herencia que se transmite a sucesivas y futuras generaciones. Se reconoce a los bienes patrimoniales como algo que se debe conservar y trasladar a futuras generaciones por sus cualidades intrínsecas. Así lo expuso Prats Llorens en su definición de patrimonio cultural, entendido como todo aquello que socialmente se considera digno de conservación independientemente de su interés utilitario. Es decir, hay algo que trasciende al mero contenido económico. Puede tener una relevancia de tipo sentimental, de pueblo, de tradición, que excede lo puramente económico. Y el valor que se atribuye va más allá de su antigüedad o de su estética, puesto que se consideran bienes culturales los que son de carácter histórico y artístico, pero también los de carácter archivístico, documental, bibliográfico, material y etnográfico. Son auxiliares junto con las creaciones y aportaciones del momento presente en el denominado legal inmaterial. ¿Qué significa? ¿Qué conclusiones obtenemos de todo ello? Remarcar la importancia del patrimonio cultural como una riqueza muy frágil, la cual necesita una especial protección, políticas y modelos que garanticen su preservación, pues una vez se produce su pérdida es irrecuperable. Ustedes piensen que por motivos de la guerra han desaparecido monumentos que eran milenarios, pues en Oriente Medio, en Siria, se han destruido murallas, puertas, edificaciones que eran milenarias y que algo que era un atributo de la cultura mesopotámica, y que esto es irreemplazable, por lo cual requiere una especial protección por la sociedad y por el derecho. ¿Cómo podríamos, según la UNESCO, catalogar el patrimonio cultural? En varias subcategorías que atienden a diferentes tipos de bienes. Tendríamos en primer lugar el patrimonio cultural, que englobaría los monumentos, que son las obras arquitectónicas, por ejemplo, las pirámides faraónicas, de escultura, de pintura, monumentales, elementos o estructura de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, grupos de elementos diversos que tengan un valor universal excepcional. Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o unidas cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da un valor universal excepcional. Los lugares, obras del hombre, esto ya es humano, obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como zonas, incluidos lugares arqueológicos,
que tengan un valor universal o excepcional desde el punto de vista histórico. Y el patrimonio puede conceptuarse en patrimonio material, es decir, aquello que es tangible, y patrimonio inmaterial o no tangible, como puedan ser las tradiciones, los usos, las historias propias de los pueblos, que están en la oralidad o en las tradiciones populares. Entonces, pues bueno, obvio es la clasificación romana de bienes muebles e inmuebles. Los muebles son los que se pueden trasladar sin sufrir deterioro. Una pintura sería un inmueble. Los inmuebles son edificios fijos y cuyo traslado podrían causar perjuicios a sus elementos. Y luego también tenemos un patrimonio que es el natural, que es el ambiental, que hoy en día exige una imperiosa protección a través de la legislación, porque la naturaleza es irreemplazable y el turismo está unido a un patrimonio natural, a un medio ambiente saludable y sostenible. Y así tenemos los sitios naturales, los monumentos naturales, las formaciones geológicas, fisiográficas, las zonas estrictamente delimitadas. Ustedes tienen en Ecuador unos lugares, unos parajes, unos paisajes que son maravillosos desde el punto de vista de la riqueza natural, que deben de conservar. Y no solamente ustedes como sociedad, sino a nivel internacional, por medio de los sujetos que se obligan al cumplimiento de lo pactado, pacta sunt servanda, de los tratados internacionales y de los convenios. Y ahí está la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización medioambiental que utiliza a UNESCO como un organismo consultivo del Comité del Patrimonio Mundial, que tiene como finalidad influenciar, alentar y ayudar a las sociedades con la finalidad de alguna manera de preservar la naturaleza, asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible. Y en definitiva, pues se trataría de estos elementos dignos de protección. Bien, ahora bien, sabemos cuál es el fin, pero ¿cuál es el medio? ¿Cuáles serían los medios que se implementarían para la protección de este patrimonio, tanto mueble como inmueble, tanto natural como ambiental? En primer lugar, decir que no es una tarea de un Estado, ni de un grupo de Estados, ni de una región, ni de una zona, sino que es algo universal que pertenece a las naciones de toda latitud. Esto tiene que ser una protección multilateral, multinacional. No puede dejarse zonas de sombra totalmente ajenas a la protección del patrimonio cultural, porque si no habría situaciones que producirían ese deterioro. Y sobre todo, la mayoría, ya no estoy hablando de fenómenos naturales de la naturaleza, o pudiera ser un terremoto, pudiera ser una grave inundación, sino me estoy refiriendo a los riesgos antrópicos. Sí, el hombre es el único que se devora a sí mismo, eso ya está en la literatura. Es el hombre con sus malas prácticas produce la destrucción de la naturaleza y la destrucción del patrimonio. Entonces hay que preservar a la humanidad de esos abusos que puedan producir el deterioro medioambiental y por tanto la minusvaloración, la desaparición de la naturaleza y del patrimonio cultural. Y esto se ha implementado a través de la legislación, de las leyes, tanto nacionales como los tratados internacionales. Y someramente, porque no tenemos mucho tiempo, voy a pasar revista a las diferentes acciones normativas mediante las que se ha protegido el patrimonio cultural mundial, ya no solamente de un país o de una zona, sino de todo el universo en sí.
Entonces, teníamos aquí conceptuado que la defensa del patrimonio español, que se realiza a través de la Constitución española y de la Ley de Patrimonio Histórico del año 85, así como por la propia legislación autonómica, en este caso sería la de Valencia, que es donde estamos residenciados. No tanto esa protección nacional, estatal, que es muy importante, sino la protección a través de los instrumentos internacionales que se dan los estados para cubrir finalidades comunes, como pueda ser la preservación y la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, hay unos antecedentes, como puedan ser convenciones después, tras la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Atenas, que fue muy importante en los inicios. Ya posteriormente, diversas convenciones de la UNESCO, como la del año 72 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Por proximidad debemos referirnos a ella con más intensidad, porque las otras son antecedentes muy relevantes, pero no dejan de ser historia, y la Convención de UNESCO del 72 ampara la protección de este patrimonio. La importancia de la Convención es no solamente la protección de los bienes culturales, sino integrar los bienes naturales, el medio ambiente, el paisaje. El patrimonio natural ya está conceptuado y catalogado en el marco de esta convención. Debido a que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de su destrucción, no solo por las causas tradicionales del deterioro, como he dicho antes, sino por la evolución de la vida social y económica, que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción, significando en este caso una gran pérdida y empobrecimiento para los distintos pueblos del mundo. Se formula la Convención de la UNESCO del 72 debido a que los distintos patrimonios necesitaban una protección adecuada a cada situación, ya que la protección de ese patrimonio, y leo textualmente la exposición de motivos de esta convención, a escala nacional en muchos casos es incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos científicos empleados en su defensa. Y por estos motivos se articuló la Convención de la UNESCO, que pretende establecer una regulación común para el patrimonio cultural y natural para todos los estados integrantes, organizada de una manera permanente y según métodos científicos y modernos, los cuales tienen la obligación de proteger y conservar dichos bienes y transmitirlos a generaciones futuras. Es por esto que el patrimonio no nos pertenece como si fuera un bien que podamos hasta destruir, porque ya decían los romanos que la propiedad iba de celum et infernus, desde el cielo hasta el infierno, y el uso y el abuso de la propiedad era dable para su propietario, hasta el punto de que se han dado circunstancias de determinadas obras de arte que su propio artista, su propio autor ha dicho: ya no la quiero, la destruyo. No, porque ya está creada, ya no es tuya, ya pertenece a la sociedad, ya pertenece aunque tú seas el autor material, ya no puedes disponer responsablemente de eso que ha integrado el mundo del arte, de la cultura. Pues esto es igual. Aquí se trata de que hay que transmitirlo a las futuras generaciones como algo responsable que se ha de conservar. Pues bueno, los Estados miembros, tal como indica el artículo 11, tendrán que identificar los diferentes objetos en una lista de patrimonio mundial, y el comité llevará al día y publicará todos los hitos, todos los elementos que conforman esta protección, y se asimilan a lugares neutrales. Pensemos que en la Segunda Guerra Mundial, si se hubiera destruido monumentos tan singulares como pueda ser la Catedral de Colonia en Alemania, que según la tradición, y lo podemos visitar, mora el sepulcro de los 3 Reyes Magos de Oriente. Yo ignoro si serán los mismos magos, pero son de la época, y la tradición
popular lleva a creer que está, y lo veneran como tal, ahí está el sepulcro de los Reyes Magos. Si eso hubiera sido destruido, hubiera desaparecido un bien irreemplazable totalmente, como puede ser la magnificente Catedral de Colonia. Y por eso lo señalaron con unas pinturas para que los aviones bombardeos no la respetaran y no bombardearan en su ámbito de espacio donde estaba situada, y se mantuvo, teniendo un claroscuro del resto de la ciudad de Colonia destruida. La catedral, de una manera consciente, fue un objeto totalmente respetado por los bandos combatientes, y eso se quiere llegar a resolver en cualquiera casos de que monumentos que ya pertenecen al patrimonio mundial se respeten por todos los combatientes, las diferentes partes del conflicto, como algo totalmente ajeno y totalmente defendido, y como si fueran territorios neutrales, como si fueran objetos neutrales gozados del estatus de neutralidad internacional, que no está en el conflicto, y aunque esté en el espacio geográfico del conflicto, deben de conservarse totalmente apartados, totalmente al margen de las operaciones. Pues bien, esto en realidad, como último renglón, deseo hacer manifestación de que es muy importante la acción, sobre todo en países anglosajones como pueda ser Estados Unidos. La sociedad civil influye mucho en la conservación del patrimonio. Pensar que las leyes están no solamente dirigidas para las autoridades, sino para la sociedad en su conjunto, y la conservación del patrimonio cultural a través de fórmulas que hay, como el mecenazgo, que se fomenta, se incentiva las desgravaciones fiscales y los beneficios fiscales a cambio de preservar, de rehabilitar, de mantener un patrimonio, es sustancial para que la sociedad se implique en este objetivo común. Y en segundo lugar, para ir finalizando, quiero manifestar la enorme sujeción, sometimiento y subordinación del patrimonio y su conservación a la economía y al turismo. Si el turismo es una manera de entrar en contacto, de conectar, de relacionarse de unos pueblos, de unas sociedades a otros, de unos lugares a otros, un aliciente, un recurso turístico, y así está en el artículo 23 de la reciente ley de turismo, ocio y hospitalidad de nuestra comunidad autónoma valenciana del año pasado, lleva un año escaso, del año 2018, se tendrá que fomentar la conservación del patrimonio cultural como recurso turístico. En este caso, la Generalitat, los poderes públicos incentivarán que los diferentes sujetos a los que está, digamos, dado en la protección, porque sean elementos, bienes particulares, bienes privados o autoridades o empresas, provean a la defensa y a la protección del patrimonio cultural, aunque sea por un sentido egoísta de mantener esos recursos turísticos como visitables y de interés por parte de todos, cada vez más colectivos que viajan de unos lugares a otros del mundo para poder visitar esos bienes que son, como digo, irreemplazables. Pues bien, es algo que es tarea común de todos nosotros, el legar a nuestros jóvenes, a nuestros descendientes, un patrimonio cultural y natural, ambiental,
en buen estado de conservación, porque al fin y al cabo es testigo de la historia de la humanidad. Muchas gracias y ya nos veremos en el Congreso en Machala en noviembre próximo. Muchas gracias.